Amigos, les hago un video aquí para CAPTCHA 777. Este video es para mostrar cómo hacer una cosa que algunos van a querer hacer, como yo. Es, mientras que la persona está escribiendo su email, se le quita el poder de poder rápidamente antes que se verifique. Igual no pasa nada, pero antes que se verifique y se le diga qué está pasando, se le bloquea el botón. ¿Ok? No es nada obligatorio, es un lujo personal que quizás algunos van a decir, quiero hacer como Eric. Entonces, yo implementé esto dentro de nuestro CAPTCHA. Para esto, tú sabes que usamos un script. Tú puedes poner aquí, ¿eso es CAPTCHA? Bueno, vamos a poner CAPTCHA. Eso será mi etiqueta, ¿ok? El tag. Copiar código. Primero, cuando tú tienes un formulario, tienes que hacer eso. Poner para que cuando llegas aquí, tú vas a poder ver aquí, arriba, la etiqueta de donde vino. ¿Está bien? Si vamos dentro del admin, ¿ok? Dentro del admin, ¿dónde está justamente esta página? Esta misma página, ¿ok? Si tú quieres hacer este trabajo, vamos al admin y abajo le hacemos lo que vamos a hacer, dos cosas, el JavaScript y un script. Entonces, si vamos, yo lo tengo en el mouse, tú sabes, aquí vine, puse cada cosa, lo guardé. Entonces, lo que puedo hacer aquí, cuando estoy usando un elemento aquí, es HTML, y muevo eso debajo. No tiene que estar en el footer. Entonces, tiene que estar en la página. Si no hay otra manera, lo pones arriba. Pero tiene que estar en la página. Entonces, pegas esto aquí. Listo. Así funcionaría solamente con el botón. Botón siempre naranja. Pero, si hacemos una cosa más. Vamos avanzando aquí. Y aquí hay que poner el CSS botón. ¿Cómo lo buscamos? Eso es diferente a cada página web. Entonces, si voy y refresco esta página un segundo. Ok. Yo, F12 o F12 en Windows, Option Command I en Mac. Si no, mouse derecho. Mira, mouse derecho, no izquierdo voy a tocar. Mouse derecho, inspeccionar. Se abre la inspección aquí. El tuyo se puede abrir aquí. Siempre abre aquí la primera vez de tu vida, pero a mí no me gusta, yo lo pongo abajo. Pero podría funcionar también, da igual, ¿ok? Por el momento vamos a hacerlo así. Si tocaba aquí, me manda directamente donde está. Pero mira que me mandó dentro del span, que es el texto. Eso no es un botón, el texto. Si voy arriba, el papá es un span, la flecha. Papá, span de los dos. Papá, botón. Es lo que quiero. Entonces, mouse derecho, copy, selector. Vas aquí, control V, o pegar, lo mismo. Y, copiar código. Tú vienes aquí y después de este, tú pegas esto. Y con esto va a hacer que tu formulario, cuando empiezan a escribir, se te va. Es lo que hice antes. No lo voy a poner dos veces. Yo no lo puse aquí abajo. Yo lo puse en el pie de todo el blog. ¿Ok? En el pie. Para esta página en particular. Tengo condiciones. Pero no te mezcles con eso. Para ir más rápido, tú lo podrías poner este código siempre justo debajo de un formulario. No tienes que correr este script en todas las 1000 páginas que tu sitio web tiene. La página que captura, tú lo pones debajo. Pero, si tú tienes un blog, y a la derecha hay un menú, el menú, el widget a la derecha,
Y en todas las páginas, 1000 páginas, siempre ahí está la captura de email a la derecha. Por ejemplo, estoy jugando un poquito. Pues te conviene ponerlo en el pie de página, en el pie de todo el blog. Entonces todas las páginas van a tener el código. Tú no vas a pegar 1000 veces lo que estoy haciendo. Pero si es solo una página de aterrizaje y captura de email, una sola, lo puedes hacer así. Si no, tú lo haces en el pie footer. ¿Ok? Yo dije que eso era avanzado. Si estás perdido, mejor apagas este video y no es para ti. Si lo entiendes, es para ti. Si no lo entiendes, ya sabes que no es para ti. Es fácil, ¿eh? Entonces, si quieres que sea para ti y no lo entiendes, podrías ver quién puede ayudarte para hacer este trabajo en tu sitio web. No olvides que en todo momento, desde recién, ya tenemos micro trabajos 777. Y aquí tú puedes abrir una cuenta gratis y publicar un trabajo. ¿Ok? Tú te logueas en tu cuenta, anunciar un trabajo. Vienes aquí y tú dices, lo que quiero es ayuda con tal cosa que no puedo y lo quiero. ¿Tú me entiendes? Cortito, cortito. Pero tú pides gratis que alguien te ayude con algo. No cuesta nada publicar. La gente que son llamados freelance, ellos van a cotizarte. Eso vale $1, $2, $5, $10. Ellos te van a mandar cotizaciones y finalmente tú decides quién puede ayudarte. No hablo de una tontería, quizás para ti es una tontería, para nosotros, para freelance que saben mucho, pero para ti es súper complicado. Y por nosotros, una tontería, podemos cobrarte $2, $5, no sé, $5, bastante mínimo el tiempo de chatear y todo eso. Pero te hacen las cosas y no tienen que perder un día. Te digo nada más. Entonces, ya sabes cómo hacerlo funcionar. Tú vienes donde está el botón. A veces no es un botón. A veces, pero trata de meter tu mouse. Mira que se mueve. A la izquierda aquí se mueve todo. Cuando tú metes tu mouse y tú atrapas el que es el completo, no un pedazo. Mira, eso es un pedazo. Cuando llegas al completo, ya sabes que es la herramienta que quieres tapar. No importa si está un poquito arriba. Digamos, hubiera podido hacer este también. Daba igual. Clic. Me equivoco. Y pongo selector de este. Y todo eso se va como a apagar. Se va a bajar de intensidad. Y además se bloquea. No pueden tocar. Está bloqueado. Está bien, bien, bien. Así que bueno, felicitación, mil gracias. Y nos vemos en la cima.